Suave es la noche de F. Scott Fitzgerald. Estudiante, hoy te invito a hacer un viaje a un lugar donde el sol brilla sobre la Riviera Francesa, donde las copas de vino siempre están medio llenas y las conversaciones parecen flotar en el aire como notas de jazz en una tarde de verano. Hoy no solo vamos a escuchar una historia, vamos a entrar en un mundo elegante y luminoso, pero también lleno de sombras. Y antes de comenzar, recuerda que tienes todos los recursos gratuitos para acompañar este episodio: transcripción, traducción al inglés y tarjetas de vocabulario en SpanishLanguageCoach.com. Y así podrás disfrutar de esta historia mientras mejoras tu español. Hoy te traigo una adaptación no de una historia corta, sino de una novela. Suave es la noche, escrita por F. Scott Fitzgerald. Probablemente conoces al autor por su obra más famosa, El Gran Gatsby. Pero Suave es la noche es una historia más íntima, más oscura y profundamente emocional. Fitzgerald la publicó en 1934, en un momento en que su vida personal estaba marcada por el sufrimiento. Su esposa Zelda padecía una enfermedad mental y él mismo luchaba contra el alcoholismo y la frustración profesional. Todo esto está muy presente en la novela. Y ahora sí, déjame que te presente a los protagonistas de este viaje. Imagina a Dick y Nicole Diva, una pareja que al verlos cualquiera pensaría que han sido tocados por la suerte. Jóvenes, atractivos, brillantes, viven en una casa junto al mar, rodeados de amigos, artistas y aristócratas. Organizan fiestas donde las risas y los brindis con copas de champán parecen no tener fin. Desde fuera, su vida es perfecta, como sacada de una postal de los años 20. Pero estudiante, ya sabes que las postales vacacionales no muestran lo que ocurre cuando cae la noche y las luces se apagan. Suave es la noche, la novela de F. Scott Fitzgerald, nos abre la puerta a ese otro lado de la perfección, ese lado donde el amor se mezcla con la dependencia, donde las heridas del pasado nunca terminan de cerrar y donde el brillo del verano puede ocultar un invierno silencioso en el corazón. Vamos a caminar descalzos, sin zapatos, por esa arena fina de la Riviera, pero también vamos a sentir las piedras ocultas bajo los pies. Conoceremos a una pareja que lucha por mantener en pie un mundo que se deshace lentamente. Y seremos testigos de cómo a veces lo que parece un sueño dorado es solo el principio de una despedida. Empezamos con Suave es la noche de F. Scott Fitzgerald. La Riviera Francesa siempre ha sido un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el sol acaricia la piel y las olas cuentan secretos que solo escuchan aquellos que saben prestar atención. Y en ese escenario de ensueño, donde las tardes se confunden con los sueños y las noches huelen a champán, viven Dick y Nicole Diva. Dicen que hay personas que iluminan cualquier lugar al que llegan. Así eran ellos, la pareja perfecta, de esas que hacen que los demás se pregunten cuál es su secreto. Casa elegante cerca de Cannes, amigos influyentes, hijos adorables, inteligencia, belleza, todo parecía estar en su sitio. Pero hay brillos que solo existen para ocultar las grietas de las paredes. Nicole no siempre fue esa mujer segura que deslumbraba en las fiestas. Su historia comenzó mucho antes, en una casa donde el silencio escondía cosas terribles. Su padre, el hombre que debía protegerla, fue quien marcó su vida con una herida invisible. Años después, esa herida la llevó a una clínica psiquiátrica y fue allí donde conoció a Dick. Dick no solo era un joven médico brillante, era también el refugio donde Nicole encontró estabilidad.
Y en medio de ese equilibrio frágil nació algo más fuerte que la razón, el amor. Un amor que empezó siendo protección, pero que pronto se transformó en dependencia. Nicole, con solo 18 años, puso su vida en manos de Dick, un hombre mucho mayor que ella. Y Dick, quizás sin saberlo, aceptó ser mucho más que un esposo. Aceptó ser el guardián de su fragilidad. Viajaron por Europa, vivieron rodeados de belleza, como si la estética pudiera curar las cicatrices del alma. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Nicole dejó de ser la paciente. Comenzó a alzar la voz, a tener pensamientos propios, a ser más que una figura perfecta al lado de su marido. Y fue entonces cuando Dick empezó a perderse. Porque, ¿quién era él sin ese papel de salvador? ¿Qué quedaba de su fuerza cuando ya no era necesario ser el pilar de Nicole? Fue en una de esas tardes doradas, en la playa, cuando apareció Rosemary Hoyt, joven, radiante, una actriz de apenas 18 años con la mirada llena de curiosidad y admiración. Cuando conoció a los Diver, sintió que había entrado en un mundo de película, pero fue Dick quien capturó su atención de verdad. Él, con esa mezcla de madurez y misterio, despertó en Rosemary algo más que fascinación. Para Dick, la mirada de Rosemary fue como un soplo de aire fresco, un recordatorio de quien solía ser antes de que la rutina y el desgaste comenzaran a pasar factura, a tener un efecto negativo. Sentirse admirado, deseado, era como volver a la vida. Mientras tanto, Nicole observaba en silencio. No era ajena a las miradas furtivas ni al cambio de humor de Dick. Ella misma empezaba a despertar. Sus ausencias, sus momentos de desconexión, eran señales de que algo dentro de ella también estaba en transformación. Las fiestas continuaban, los viajes seguían, pero el brillo ya no era el mismo. Las sonrisas eran más tensas, los silencios más largos. Dick comenzó a refugiarse en el alcohol, como si en el fondo supiera que estaba perdiendo la batalla contra sí mismo. Cuando el verano terminó, los Diver dejaron atrás la Riviera y se trasladaron a Suiza. Dick intentó volver a su antigua pasión, la medicina, trabajando en una clínica. Pero ya no era el hombre que había sido. Estaba cansado, vacío, como si la vida le hubiera ido robando poco a poco aquello que lo hacía especial. Y Rosemary quedó en el recuerdo como un espejismo, una ilusión que nunca llegó a materializarse. Nicole, en cambio, siguió creciendo. Descubrió que ya no necesitaba ser cuidada, que podía tomar las riendas de su vida. Y un día, cuando conoció a otro hombre, alguien sencillo, alguien que no esperaba ser su salvador, entendió que había llegado el momento de cerrar una etapa. Dick lo perdió todo sin que nadie se lo arrebatara, sin que se lo quitaran. Fue él quien, sin darse cuenta, se fue deshaciendo como la espuma del mar que desaparece al tocar la orilla. Volvió solo a Estados Unidos y ya no era el hombre brillante de las fiestas, ni el médico admirado, ni el esposo perfecto. Era solo un nombre que poco a poco fue quedando en el olvido, en un pueblo donde nadie preguntaba por su pasado. Nicole, por su parte, eligió una vida más sencilla, pero una vida libre, porque a veces la verdadera elegancia está en saber cuándo marcharse y empezar de nuevo. Así, bajo el sol que una vez brilló para ellos, terminó la historia de los Diver. No con un gran escándalo, no con gritos ni reproches, sino con el silencio de las cosas que se rompen despacio. Estudiante, Suave es la noche no es solo una historia de amor, es sobre todo una historia sobre el desgaste, sobre cómo, a veces, las relaciones
no se rompen de golpe, sino que se van deshaciendo como la arena entre los dedos. Fitzgerald nos habla de la fragilidad escondida detrás de las apariencias, de esos mundos perfectos que todos admiramos desde fuera sin saber que dentro hay heridas que no se ven. ¿Cuántas veces hemos mirado vidas ajenas pensando que todo es ideal, sin imaginar las batallas silenciosas que se libran puertas adentro? Dick y Nicole representan algo muy humano, el miedo a cambiar, la dificultad de soltar los roles que creemos que nos definen. Dick necesita ser el hombre admirado, el que tiene el control, pero cuando Nicole dejó de necesitarlo, él no supo quién era sin ese papel. Y eso es una lección poderosa. Cuando basamos nuestra identidad en lo que somos para los demás, corremos el riesgo de perdernos cuando esas circunstancias cambian. Nicole, por su parte, nos muestra la otra cara de la moneda, la de alguien que, tras años viviendo bajo la sombra de su pasado y de su marido, encuentra el valor para reconstruirse, para decidir que merece algo más que sobrevivir en una relación que ya no le aporta felicidad. Y luego está Rosemary, símbolo de la juventud, de la admiración fugaz, de esos momentos que parecen mágicos, pero que no están hechos para durar. Esta historia nos deja pensando en cómo el tiempo transforma todo, en cómo lo que un día fue amor puede convertirse en rutina, en dependencia o en un recuerdo difuso. Pero también nos recuerda que siempre podemos elegir, que como hizo Nicole, es posible empezar de nuevo, aunque duela. Así que, estudiante, te invito a reflexionar qué máscaras llevamos en nuestra vida, qué roles jugamos sin darnos cuenta y sobre todo qué parte de nosotros mismos estamos descuidando por mantener una imagen que ya no nos representa. Si te ha gustado esta historia, recuerda seguir el podcast para descubrir más relatos como este, donde no solo mejoramos nuestro español, sino que también exploramos esas emociones universales que nos conectan a todos. Y como siempre, si quieres apoyar este proyecto, puedes dejar una valoración o comentario en tu plataforma favorita. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo literatura contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Más que Historias. Un abrazo grande.